El aire en la notaría era denso, cargado con el olor a papel antiguo y al perfume caro de Lucía. Ricardo, su hermano mayor, tamborileaba con impaciencia sobre la mesa de caoba pulida. El sonido era rítmico, arrogante. Una sonrisa de suficiencia danzaba en sus labios mientras observaba a la pareja de compradores sentada frente a él, ansiosos por firmar los documentos que les darían la casa de su padre, la casa donde habían crecido, la casa que ahora, para ellos, no era más que un activo a liquidar. Ricardo se ajustó el nudo de su corbata de seda. Su reloj de oro macizo brilló bajo la luz fría del despacho, un faro de su codicia. «Es un negocio excelente», dijo, con la voz untuosa de quien está acostumbrado a salirse con la suya. «Una propiedad así, con ese jardín, una rareza hoy en día. Papá estaría feliz de saber que queda en buenas manos». A su lado, Lucía forzó una expresión de dulce melancolía, llevándose un pañuelo de seda a las comisuras de sus ojos secos. «Sí», suspiró, «es lo que él habría querido, que la casa siga siendo un hogar feliz». Eran la viva imagen de la devoción filial, preocupados, cuidadosos, tomando una decisión difícil por el bien de su anciano padre. Pero lo que nadie en aquella sala sabía era que aquella actuación era una farsa, un teatro cruel cuyo último acto estaba a punto de comenzar, desatando una justicia tan fría y precisa como el mármol bajo sus pies. Aquella firma no era el final de una historia familiar, sino el prólogo de su humillación pública. La puerta del despacho se abrió con suavidad. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable pero discreto, entró en la sala. Era el doctor Almeida, el abogado de toda la vida de su padre, Armando. Ricardo frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. «Doctor Almeida, ¿qué hace usted aquí? Creía que ya habíamos resuelto todo el papeleo». El abogado no sonrió. Sus ojos, tranquilos y afilados, recorrieron a Ricardo y a Lucía antes de fijarse en el notario. «Buenas tardes a todos. Disculpen la interrupción, pero me temo que se está produciendo un error fundamental». Un silencio tenso se apoderó de la sala. La sonrisa de Ricardo vaciló, transformándose en una mueca de incertidumbre. ¿Error? ¿Qué clase de error? El doctor Almeida abrió su maletín de piel y extrajo un documento con un sello oficial. Lo depositó sobre la mesa, con la autoridad serena de quien sostiene la carta ganadora. Dijo, con una voz firme y clara que cortó el aire viciado, «es un documento que impide esta transacción y cualquier otra futura». Lucía se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, su máscara de dulzura resquebrajándose para revelar la avaricia que había debajo. «¿Qué es eso? ¿Alguna objeción de la residencia?» El abogado la miró directamente, y por primera vez un atisbo de frialdad atravesó su profesionalidad. «No, señora Lucía. Esta es la escritura de donación de la propiedad en cuestión. Su padre, el señor Armando, donó la casa, con todo lo que hay dentro, hace exactamente 3 meses. El impacto de aquellas palabras fue físico. El aire pareció ser succionado de la habitación. Ricardo palideció, el color huyendo de su rostro como agua que se escurre por la arena. Lucía ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, su manicura perfecta temblando visiblemente. «¿Donado?», siseó Ricardo, con la voz estrangulada por la incredulidad y la furia que empezaba a bullir en su interior. «¿Donado a quién? ¿A nosotros? ¿Es eso? ¿Una donación para evitar impuestos?». Su mente, entrenada para ver solo ángulos financieros, buscaba desesperadamente una explicación que encajara en su mundo materialista. Brindaba mentalmente por su nueva vida, sin saber que el documento que tenía delante estaba a punto de convertir su champán en vinagre. El doctor Almeida lo miró fijamente, impasible, y entonces asestó el golpe final con la precisión de un cirujano. «No, señor Ricardo, no les donó la casa a ustedes. La donó, en su totalidad, a la Fundación Clara de Amparo al Anciano, una institución benéfica que él mismo fundó, en memoria de su madre». En aquel instante, el mundo de lujo y arrogancia que Ricardo y Lucía habían construido sobre los cimientos de la herencia de su padre se derrumbó. El único sonido que se oyó no fue el de un edificio cayendo, sino el silencio ensordecedor de un futuro robado. Para comprender la magnitud de aquella caída, es necesario retroceder 6 meses en el tiempo, a una época en la que la casa de Armando era todavía su santuario inviolable. Cada rincón de aquella sólida construcción guardaba un eco de Clara, su difunta esposa, un susurro del amor que había sido el cimiento de su vida. El aroma a jazmín del jardín que ella había plantado con sus propias manos ascendía en las tardes cálidas, y el cuero mastado del sillón donde él le leía cada noche aún parecía conservar el calor de su presencia. Las fotografías descoloridas por el sol, dispuestas con esmero sobre la chimenea, no eran meros objetos decorativos, sino portales a una existencia compartida, una crónica de amor y trabajo duro. Armando era un hombre de pocas palabras,
pero de una percepción aguda, forjada en décadas de negociaciones y de observar la naturaleza humana. Tras la muerte de Clara, la soledad se había convertido en su compañera más constante, una sombra silenciosa que él soportaba con la misma dignidad estoica con la que había afrontado todas las adversidades de su vida. Se suponía que sus hijos, Ricardo y Lucía, debían ser su consuelo, el bálsamo para esa herida invisible. Y al principio, durante el duelo inicial, lo fueron. Pero el tiempo, como un ácido implacable, comenzó a corroer la fina capa del deber filial, dejando al descubierto la fea y oxidada estructura de la codicia que se ocultaba debajo. Las visitas se hicieron más breves, más funcionales, como si cumplieran con una obligación contractual en lugar de un deseo del corazón. Las conversaciones, que antes serpenteaban por los senderos de los recuerdos familiares y las anécdotas compartidas, ahora convergían, con una sutileza torpe y transparente, en un único y obsesivo destino: el patrimonio. El dinero se convirtió en el invitado no deseado en cada encuentro, un fantasma que se sentaba a la mesa y envenenaba el ambiente con su presencia gélida. «Padre, esta casa es inmensa para ti solo», decía Lucía, su voz impregnada de una falsa y empalagosa preocupación, mientras sus ojos, fríos y calculadores, medían las dimensiones del salón como si estuvieran tasando un activo inmobiliario. «¿No te sientes solo aquí? ¿No tienes miedo de una caída, de cualquier cosa?» Su preocupación no era por su bienestar, sino por la integridad del bien que ya consideraba suyo, temiendo que cualquier percance de su padre pudiera devaluarlo. Ricardo, siempre más pragmático y menos dado a los disfraces emocionales, era brutalmente directo. Se presentaba en su sedán alemán de lujo, vistiendo un traje de corte italiano que irritaba su éxito, y abordaba el tema con la delicadeza de un contable cerrando un balance. «Los costes de mantenimiento deben de ser astronómicos, padre. El IBI, el jardinero, las reparaciones inevitables. ¿Has pensado en monetizar este inmueble? Podrías vivir como un rey con los activos líquidos, viajar, disfrutar de la vida sin ataduras». Armando se limitaba a escuchar, su rostro una máscara de serenidad impenetrable que sus hijos confundían con pasividad senil. Pero detrás de esa calma, su mente afilada analizaba y catalogaba cada palabra, cada mirada codiciosa. Veía a través de su farsa con una claridad dolorosa. No veían a un padre que necesitaba compañía y afecto, veían un obstáculo, un guardián anciano sentado sobre un cofre del tesoro que se negaba a entregar la llave. No veían un hogar impregnado de amor, veían metros cuadrados, potencial urbanístico y una jugosa comisión para un agente inmobiliario amigo. La traición, que hasta entonces había sido una melodía de fondo, subió de volumen hasta convertirse en un estruendo ensordecedor una tarde de domingo. Se presentaron juntos, una rara ocurrencia que de inmediato puso a Armando en alerta máxima. Trajeron una tarta de su pastelería favorita, un gesto que podría haber sido conmovedor si no fuera tan transparentemente calculado, una ofrenda de paz antes de declarar la guerra. Sentados a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Clara había servido incontables comidas familiares, desplegaron su plan con la precisión de estrategas militares. «Padre, hemos estado investigando», comenzó Ricardo, deslizando sobre la mesa un folleto satinado y colorido. En la portada, una pareja de ancianos sonreía mientras jugaba a las cartas bajo un sol radiante. «Hay un lugar maravilloso, la Villa Armonía. Es más un resort que una residencia. Tienen médicos 24 horas, actividades organizadas, gente de tu edad, seguridad total, un entorno controlado y sin preocupaciones. Pensamos que podrías pasar una temporada allí», añadió Lucía, posando su mano sobre la de Armando. Su tacto era frío, carente de vida, el contacto de un carcelero y no de una hija. «Solo para probar, para que descanses y te cuiden como te mereces. Nosotros nos ocuparíamos de la casa mientras tanto. Haríamos unas pequeñas reformas, ya sabes, para revalorizarla, para tu futuro, claro está». La mentira era tan burda, tan insultante, que Armando sintió un frío cortante recorrerle la espalda. Él bajó la vista hacia el folleto. Las fotografías mostraban una versión idealizada y falsa de la vejez, una mentira bien empaquetada para aliviar las conciencias de los hijos culpables. Luego levantó la mirada y la fijó en los rostros de sus hijos, rostros que había amado incondicionalmente, pero que ahora le parecían extraños, desfigurados por una avaricia que los habían vuelto irreconocibles. Y en el silencio denso que siguió, mientras ellos esperaban su respuesta, tomó una decisión. No iba a luchar contra ellos, no con gritos,
ni con acusaciones, ni con súplicas. Eso solo confirmaría su falsa creencia de que estaba perdiendo la cabeza. Los dejaría creer que habían ganado. Parece cómodo, dijo finalmente, su voz un susurro tranquilo que ocultaba la violenta tempestad que se desataba en su corazón. La decepción era un nudo en su garganta, una herida más profunda que la propia soledad. El alivio que inundó los rostros de Ricardo y Lucía fue tan inmediato, tan descarado y tan feo, que a Armando le costó contener una mueca de dolor. No estaban aliviados por su bienestar, estaban eufóricos porque el viejo obstáculo finalmente había cedido. La pieza más difícil de su plan acababa de encajar sin resistencia. La victoria, creían ellos, era suya. Esa noche, mucho después de que se marcharan, dejando tras de sí el olor rancio de su victoria barata y el folleto olvidado sobre la mesa, Armando se sentó en su sillón, en la penumbra del salón. No sentía rabia, no en ese momento. Lo que sentía era una tristeza abisal, una desilusión tan pesada que parecía absorber toda la luz de la habitación. Habían subestimado al hombre que los había criado, al estratega que les había dado todas las herramientas que ahora usaban en su contra. Habían confundido su silencio con debilidad, su duelo con senilidad. Y ese, precisamente ese, sería su error fatal. Un error por el que pagarían un precio mucho más alto que el valor de cualquier casa. El traslado de Armando a la Villa Armonía estaba programado para la mañana siguiente, pero Ricardo y Lucía, en un acto de crueldad exquisitamente planificado, habían decidido organizar una fiesta de despedida la noche anterior. No era una despedida para su padre, por supuesto, sino para la casa. Un evento social ostentoso, disfrazado de homenaje, cuyo verdadero propósito era exhibir su inminente herencia ante el círculo de amistades y socios comerciales que tanto se esforzaban por impresionar. El aire de la noche estaba impregnado del aroma de los lirios caros y del murmullo de conversaciones superficiales, una sinfonía de vanidad que resonaba entre las paredes que habían sido testigos de una vida de amor genuino. Armando fue obligado a asistir. Lo sentaron en un sillón apartado, una reliquia viviente en su propio museo, mientras la nueva generación celebraba la inminente liquidación del patrimonio. Vestía un sencillo traje de lana, una isla de dignidad en un océano de seda importada y joyas deslumbrantes. Observaba el desfile de rostros sonrientes, los apretones de manos falsos y las risas estridentes con una calma que sus hijos interpretaban como la resignación de la derrota. No podían ver la tormenta helada que se arremolinaba tras sus ojos serenos, ni el frío acero de la resolución que se había forjado en su corazón. Ricardo era el maestro de ceremonias de su propia codicia. Se movía por el salón con una copa de champán en la mano, su traje de corte italiano ajustándose a sus movimientos como una segunda piel. Aceptaba las condolencias fingidas de sus invitados con una expresión de grave responsabilidad. «Es lo más difícil que he tenido que hacer», decía, con la voz impostada de un mártir. «Pero el bienestar de padre es nuestra única prioridad. Necesita cuidados que nosotros, con nuestras ajetreadas vidas, ya no podemos darle aquí». Cada palabra era una mentira pulida, una daga envuelta en terciopelo. Lucía, por su parte, desempeñaba el papel de la hija abnegada con una perfección teatral. Se aferraba al brazo de un acaudalado promotor inmobiliario, susurrándole sobre los cambios necesarios que la propiedad requería. «Tiene un potencial increíble, pero está tan anticuada», decía, su mirada recorriendo con desdén los muebles de roble macizo que su padre y su madre habían elegido juntos. «Imagina esto con paredes blancas, mármol y espacios abiertos. Sería una joya». No veía un hogar, sino un proyecto, un lienzo en blanco sobre el que pintar su propia ambición. El momento cumbre de la humillación llegó poco antes de la medianoche. La música se atenuó y Ricardo se dirigió al centro del salón, donde un discreto micrófono había sido instalado. Hizo un gesto para que Lucía se uniera a él, y tras unos golpecitos en el micrófono para captar la atención de todos, comenzó su discurso. El silencio que se extendió por la sala no era de respeto, sino de una curiosidad morbosa, la misma que atrae a los espectadores a la jaula de los predadores en un zoológico. «Amigos, familia», comenzó Ricardo, su voz resonando con una falsa solemnidad. «Gracias por acompañarnos esta noche. Es una velada agridulce. Nos despedimos de esta casa, un lugar lleno de recuerdos, pero también damos la bienvenida a un nuevo capítulo.
Miró directamente a su padre, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios. Un nuevo capítulo, sobre todo para mi padre, Armando. Mañana iniciará una etapa de merecido descanso y cuidados en un lugar maravilloso, donde podrá disfrutar de su jubilación sin preocupaciones. La condescendencia goteaba de cada sílaba. Hacía que Armando sonara como una carga, como un objeto frágil que finalmente estaban colocando en el embalaje adecuado para su almacenamiento a largo plazo. Armando no desvió la mirada, sostuvo la de su hijo, su rostro una máscara impasible. No les darían la satisfacción de ver su dolor. Sabía que la paciencia era el arma más afilada, y la suya estaba a punto de asestar un golpe mortal. Ha sido un hombre fuerte toda su vida, continuó Ricardo, elogiándolo de una manera que en realidad lo empequeñecía. Construyó todo esto desde cero, pero todos sabemos que el tiempo no perdona, y nuestra mayor responsabilidad como hijos es protegerlo, incluso de sí mismo. La frase flotó en el aire, un insulto envuelto en un lazo de piedad filial. Varios invitados asintieron con gravedad, admirando la supuesta fortaleza de los hijos para tomar una decisión tan dolorosa. Lucía tomó entonces la palabra, su voz temblando con una emoción perfectamente calculada. Mi madre, Clara, que en paz descanse, habría querido esto, dijo, llevándose un pañuelo a los ojos. Ella siempre se preocupó por la seguridad de papá, y saber que estará en un entorno seguro, rodeado de profesionales, nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. Era el golpe de gracia, invocar la memoria de su madre para justificar la profanación de todo lo que ella había amado. Armando sintió una punzada, la primera grieta en su armadura de estoicismo. El uso del nombre de Clara fue una profanación, una mancha en su recuerdo más sagrado. El nudo en su garganta se apretó, pero su expresión no cambió. Siguió observando, catalogando cada mentira, cada gesto falso, grabando la escena en su memoria, como un fiscal que reúne las pruebas finales antes de presentar su caso ante el jurado. Para culminar la farsa, Ricardo levantó su copa. Así que les pido que levanten sus copas conmigo, no por un final, sino por un comienzo, por el futuro de esta magnífica propiedad, y por la salud y la tranquilidad de mi padre, por Armando. El coro de «Por Armando» resonó en la sala, un eco hueco y macabro. Los invitados bebieron, cómplices inconscientes de un acto de despojo moral. Ricardo sonreía a sus amigos, sin imaginar que aquella copa de champán sería la última que pagaría con la ilusión de la fortuna de su padre. Tras el brindis, la humillación se volvió más personal. Ricardo se acercó al sillón de su padre, seguido por el promotor inmobiliario al que Lucía había estado cortejando. «Padre, te presento a Julián. Es un buen amigo y un visionario. Tiene unas ideas fantásticas para la casa». Presentaba al futuro comprador frente al propietario desposeído, un acto de una crueldad tan descarada que incluso algunos invitados se sintieron incómodos. Julián, un hombre con un reloj de oro que competía en brillo con el de Ricardo, le tendió la mano a Armando. «Un placer, señor. Tiene una propiedad magnífica, unos cimientos excelentes sobre los que construir algo verdaderamente moderno». Su apretón de mano fue flojo, el tacto de alguien que ya se considera el dueño y trata al antiguo propietario como un fantasma que aún no ha abandonado el lugar. Armando aceptó el saludo sin decir una palabra. Su silencio era un abismo que ninguno de ellos podía comprender. Lo confundían con debilidad, con la senilidad que ellos mismos habían inventado para justificar sus actos. No podían ver que su silencio era el de un estratega observando el tablero, permitiendo que su oponente avanzara todas sus piezas hacia una trampa perfectamente dispuesta. La última estocada vino de Lucía. Se acercó con una copa de agua para su padre, un gesto de cuidado que era pura ponzoña. «Bebe un poco, papá. Mañana será un día largo». Mientras él tomaba el vaso, ella pasó la mano por el respaldo del sillón de Clara, que estaba junto al de Armando. «Este sillón», suspiró con dramatismo. «Tantos recuerdos, pero el terciopelo está tan gastado. Supongo que tendremos que deshacernos de él durante la reforma. No encajaría en absoluto». Aquellas palabras, pronunciadas con una ligereza cruel, fueron las que sellaron su destino en la mente de Armando. No solo querían la casa, querían borrar cualquier rastro de la vida que se había vivido en ella. Querían aniquilar el pasado para construir su futuro sobre las cenizas. El dolor en el pecho de Armando era agudo, un corte frío de deslealtad, pero junto al dolor,
sintió una certeza absoluta. La lección que estaba a punto de impartirles no solo sería financiera, sería existencial. La fiesta continuó, pero Armando ya no estaba allí en espíritu. Estaba en la notaría, en el despacho de su abogado, en el momento exacto en que las sonrisas de suficiencia de sus hijos se congelarían en sus rostros. Estaba saboreando el silencio que seguiría la revelación, un silencio que sería mucho más elocuente y devastador que cualquier discurso pronunciado aquella noche. Dejó que creyeran que habían ganado la batalla. No sabía que él ya había ganado la guerra hacía 3 meses. La percepción de Armando no era un don reciente, era la herramienta afilada con la que había construido un pequeño imperio, partiendo de la nada. Había comenzado su andadura con un modesto taller mecánico, y a base de un trabajo incesante, una honestidad inquebrantable y una astucia silenciosa para los negocios, lo había transformado en una exitosa red de concesionarios. Se había jubilado de forma más que holgada, pero nunca hizo ostentación de su riqueza. Ricardo y Lucía solo conocían la punta del iceberg, la casa grande y una vida desprovista de dificultades. No tenían ni la más remota idea de la profundidad de las aguas financieras por las que su padre navegaba con la maestría de un viejo capitán. Aquella noche, tras la fatídica conversación sobre el resort para mayores, Armando no se limitó a quedarse sentado en la oscuridad, sumido en la autocompasión. Cogió el teléfono, sus dedos marcando un número grabado a fuego en su memoria, e hizo una única llamada. Su voz, al ser respondida, fue firme, sin un ápice de temblor. «Almeida», dijo, cuando su abogado de toda la vida descolgó. «Soy yo, Armando. Te necesito. Mañana a las 8 en punto. Y, por favor, sé discreto». No hacían falta más explicaciones. En esas pocas palabras se condensaban décadas de confianza y una comprensión mutua que trascendía la mera relación profesional. Era una llamada a las armas, y ambos lo sabían. Al día siguiente, mucho antes de que el sol despuntara en el horizonte y tiñera el cielo de tonos anaranjados, el discreto sedán del doctor Almeida se detuvo a 2 manzanas de la casa de Armando. El abogado entró por la puerta trasera, como un agente secreto cumpliendo una misión de vital importancia. En la cocina, bajo la luz tenue y fría del amanecer, Armando expuso la situación. No lo hizo con la voz quebrada de una víctima, sino con la claridad analítica de un director ejecutivo presentando un problema corporativo que requería una solución inmediata y contundente. Creen que soy senil, quieren la casa, van a ingresarme en una residencia la semana que viene, dijo Armando, con una calma que contrastaba violentamente con la gravedad de sus palabras. Sirvió 2 tazas de café, sus manos firmes, su pulso sereno. El doctor Almeida, que conocía a Armando desde hacía más de 30 años y lo consideraba más un hermano que un cliente, sintió una oleada de furia helada en nombre de su amigo. Sin embargo, su rostro permaneció impasible, su compostura profesional intacta. ¿Qué quieres hacer, Armando? Podemos luchar contra esto. Podemos solicitar una evaluación de competencias. Podemos demandarlos por coacción emocional, por intento de apropiación indebida. Armando levantó una mano, interrumpiendo el torrente de posibilidades legales. No, dijo con una rotundidad que zanjó la discusión. Una batalla pública y sucia es precisamente lo que ellos esperan. Sería un espectáculo lamentable. Se prolongaría durante años. Se presentarían a sí mismos como las víctimas, los hijos preocupados por un padre que ha perdido el juicio. No voy a darles esa satisfacción. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café, sus ojos fijos en un punto invisible más allá de la ventana. Quiero algo más definitivo. Quiero que la lección no solo sea aprendida, sino que quede grabada a fuego en sus almas. Quiero que sea inolvidable. Y entonces, con la precisión de un arquitecto desvelando los planos de su obra maestra, reveló su plan. Un plan que había estado germinando en su mente durante meses, desde que los primeros y torpes indicios de la codicia de sus hijos comenzaron a manifestarse. No era un plan nacido del odio, sino del amor. Un amor profundo y eterno por su difunta esposa, Clara, y por el santuario que habían construido juntos. Quiero crear una fundación, dijo Armando, y el nombre salió de sus labios como una oración. La Fundación Clara de Amparo al Anciano.
Una fundación para ayudar a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Gente como yo, pero que no tienen los recursos de los que yo dispongo para defenderse. Los ojos del abogado se abrieron ligeramente, la única señal externa de su asombro. En ese instante, comprendió la genialidad de la jugada. No era una simple maniobra legal, era un golpe de efecto moral, una obra de arte estratégica. La casa, continuó Armando, su voz cargada de una emoción contenida, será la primera y principal donación a la fundación. Se convertirá en su sede, un lugar que fue construido con amor y que continuará sirviendo con amor. Quiero que prepares toda la documentación. La donación debe ser irrevocable y registrada con carácter de urgencia. Quiero que todo esté finalizado antes de que vengan a por mí. En los días que siguieron, se desató una febril actividad clandestina, mientras Lucía y Ricardo se ocupaban de los trámites para Villa Armonía, llamando para confirmar la reserva de su padre y eligiendo el paquete de servicios más económico. Armando y el doctor Almeida trabajaban contrarreloj en el más absoluto secreto. Se redactaron estatutos, se abrieron cuentas fiduciarias y se nombró una junta directiva inicial compuesta por viejos amigos de confianza de Armando, para blindar la operación contra cualquier posible impugnación futura. Armando se sometió voluntariamente a una exhaustiva evaluación psiquiátrica, no con uno, sino con 3 de los especialistas más reputados del país, elegidos por el propio Almeida. Todos y cada uno de ellos certificaron, bajo juramento y en informes detallados, su total lucidez, su brillante capacidad de razonamiento y su plena competencia para tomar decisiones complejas sobre su patrimonio. Armando transfirió una parte significativa de su patrimonio líquido, una fortuna cuya existencia sus hijos ni siquiera sospechaban, para dotar a la fundación de los fondos necesarios para sus operaciones a largo plazo. No estaba simplemente donando un edificio, estaba dando vida a una institución, asegurando su perpetuidad, y con ello, la de la memoria de Clara. El día en que sus hijos llegaron para llevárselo, Armando cerró la puerta de su casa por última vez, pero en su corazón no había la amargura de la pérdida, había la serena satisfacción del deber cumplido. No sentía que estuviera perdiendo su hogar, sentía que lo estaba eternizando, transformándolo de un objetivo para la codicia, en un faro de generosidad. Ricardo y Lucía creían estar al mando, ejecutando con éxito su plan maestro, pero el verdadero juego ya se había jugado y ganado hacía meses, antes de que ellos siquiera supieran que estaban participando. Creyeron que movían al rey hacia el jaque mate, cuando, en realidad, el rey ya había construido una fortaleza inexpugnable en otra parte del tablero, una fortaleza que ahora se alzaba, invisible pero indestructible, para proteger todo lo que amaba. El silencio que dejó el doctor Almeida a su paso era más pesado que el mármol de la notaría. Era un silencio denso, preñado de ruina, que aplastaba a Ricardo y a Lucía contra sus sillas de cuero. El notario, con una profesionalidad gélida, carraspeó y comenzó a recoger los documentos ahora inútiles. Su gesto era el de un sepulturero cerrando una tumba. Los compradores, liberados de la tensión, se levantaron con una prisa casi indecorosa, murmurando disculpas que no sentían y evitando el contacto visual con los 2 hermanos, como si la desgracia fuera contagiosa. En cuestión de segundos, la sala quedó vacía, a excepción de los 2 artífices de su propio desastre. Ricardo fue el primero en moverse. Se levantó con una sacudida, como si la silla quemara. Su rostro, antes sonrosado por la arrogancia, tenía ahora el color ceniciento del pánico. «Esto no puede ser», siseó, más para sí mismo que para su hermana. «Es un farol, un truco de ese viejo abogado para asustarnos». Pero su voz carecía de convicción. La solidez de las palabras de Almeida, la irrevocabilidad del documento sellado, resonaban en la sala como el eco de un veredicto final. Lucía, por su parte, permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la superficie pulida de la mesa de caoba, donde minutos antes se reflejaba su futuro brillante, y ahora solo veía el abismo. Salieron de la notaría como autómatas, desorientados, tropezando con el brillante sol de la tarde que parecía burlarse de su repentina oscuridad interior. Ricardo, en un acto reflejo de normalidad, sacó de su bolsillo la cartera de piel italiana para pagar el aparcamiento. Introdujo su tarjeta de crédito platino en la máquina. Tarjeta denegada. Parpadeó la pantalla con una crueldad electrónica. Lo intentó de nuevo. Tarjeta denegada. Un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda. Probó con otra, una tarjeta corporativa dorada.
El mismo mensaje implacable. La humillación comenzó a burbujear, pequeña y caliente, mientras una cola de coches empezaba a formarse detrás de su sedán alemán de lujo. Lucía, al ver su lucha, sacó su propio teléfono móvil de diseño para llamar a su gestor de banca privada, un hombre que hasta ayer respondía a sus llamadas al primer tono. «Lo siento, la señora de la Fuente está en una reunión», dijo una secretaria con voz impersonal. «¿Reunión? Pero si es mi gestor personal», exclamó Lucía, su voz subiendo una octava. «Le dejaré su recado», respondió la secretaria antes de colgar. En ese instante, una notificación apareció en la pantalla de su teléfono, una alerta de su aplicación bancaria. La abrió con manos temblorosas. El saldo de su cuenta principal, que debería haber contenido una cifra de 6 dígitos, mostraba un único y devastador 0. El pánico se convirtió en una inundación. Mientras Ricardo finalmente pagaba el aparcamiento con el último fajo de billetes que llevaba en efectivo, Lucía descubrió que sus cuentas de inversión estaban bloqueadas, pendientes de una revisión de garantías. De repente, comprendieron la diabólica arquitectura del plan de su padre. No se había limitado a quitarles la casa. Había retirado los cimientos sobre los que se asentaba todo su estilo de vida. Las líneas de crédito, los préstamos empresariales de Ricardo, las hipotecas de sus apartamentos de lujo, todo había estado garantizado, en última instancia, por el patrimonio inmobiliario y los activos líquidos de Armando, un respaldo que él había retirado con la precisión de un cirujano, dejando sus finanzas expuestas y desangrándose. La confirmación de su ruina total no tardó en llegar. Mientras conducían en un silencio sepulcral, el teléfono de Ricardo sonó. Era Verónica, su amante, una modelo 20 años más joven, cuyo afecto era directamente proporcional al límite de su tarjeta de crédito. «Cariño, ¿qué es este rumor que corre por el club?», preguntó ella, su voz desprovista de su habitual tono meloso. «¿Es cierto lo de tu padre y una donación benéfica? Mi tarjeta acaba de ser rechazada en la boutique». Ricardo intentó balbucear una excusa, hablar de un malentendido temporal, pero ella lo cortó en seco. «Mira, Ricardo, yo no invierto en acciones a la baja. Llámame cuando tu situación se aclare». El clic de la llamada finalizando fue más doloroso que cualquier insulto. El abandono de Verónica fue solo el primer misil en un bombardeo social que duraría días. Lucía, desesperada por buscar consuelo y aliados, intentó llamar a su círculo de amigas, las esposas de banqueros y empresarios con las que organizaba eventos benéficos. Una tras otra, las llamadas iban directamente al buzón de voz. Recibió un correo electrónico escueto y formal del comité organizador de la gala anual del museo, informándole de que su puesto en la junta había sido revisado y que sus servicios ya no eran necesarios. La noticia de la fundación se había extendido por los canales de la alta sociedad con la velocidad de un escándalo, y nadie quería verse salpicado por la inmundicia de 2 hijos que habían intentado despojar a su anciano padre. La aniquilación profesional de Ricardo fue aún más brutal. A la mañana siguiente, 2 hombres de aspecto adusto se presentaron en su oficina con una orden judicial. Su socio, un hombre con el que había construido la empresa, lo había demandado. El gran proyecto de expansión que Ricardo había impulsado, un desarrollo inmobiliario de alto riesgo, estaba financiado por un préstamo puente que él había garantizado personalmente con la venta inminente de la casa de su padre. Sin esa garantía, el banco había ejecutado la cláusula de impago. La empresa estaba en bancarrota y él era el único responsable. «Me has arruinado, Ricardo», le gritó su socio por teléfono más tarde ese día. «Has basado todo nuestro futuro en una mentira. Estás acabado en esta ciudad». «Me aseguraré de que nunca vuelvas a gestionar ni un puesto de limonada». Ricardo se quedó mirando su despacho. El olor a cuero nuevo de su silla de consejero delegado ahora olía a fracaso. Los cuadros de arte moderno en las paredes parecían burlarse de él. En menos de 24 horas había pasado de ser un titán de los negocios a un paria insolvente. La humillación culminó con la pérdida de los símbolos de su estatus. Una mañana, mientras Lucía miraba por la ventana de su ático, vio como una grúa se llevaba su descapotable deportivo blanco. El banco había recuperado el vehículo por impago del leasing. El mismo día, Ricardo recibió un aviso de embargo de su preciado reloj de oro macizo, que había dejado en una joyería para una revisión. Era un despojo sistemático, una demolición controlada de sus vidas que no les dejaba nada a lo que aferrarse. Llevados al límite de la desesperación, hicieron un último intento irracional. Juntos, en un coche de alquiler barato que olía a ambientador de pino, condujeron hasta la Villa Armonía. Estaban convencidos de que si podían hablar con su padre, si podían gritarle, suplicarle, apelar a algún resto de vínculo familiar, podrían revertir aquella pesadilla. Pero al llegar,
Una enfermera de rostro severo les informó con una sonrisa casi imperceptible que el señor Armando se había marchado hacía casi 3 meses. Finalmente, a través de un antiguo contacto de la familia que se compadeció de ellos, consiguieron la dirección de la nueva residencia de su padre. No era un asilo, era uno de los complejos residenciales para mayores más exclusivos y lujosos de la ciudad, un lugar cuya cuota mensual superaba con creces sus antiguos salarios combinados. Se plantaron frente a la imponente verja de hierro forjado, sintiéndose pequeños y miserables. Ricardo aporreó el interfono. «Somos los hijos de Armando. Exigimos ver a nuestro padre», gritó, su voz quebrada por la rabia y la impotencia. Lucía, a su lado, lloraba sin control. La respuesta no fue la voz de su padre, sino la de un guardia de seguridad profesional. «El señor Armando no desea recibir visitas no anunciadas. Por favor, retírense de la propiedad». Se negaron a moverse. Continuaron gritando, sus insultos y súplicas resonando en el tranquilo y opulento vecindario. Entonces, un coche negro y elegante se detuvo junto a ellos. De él descendió el doctor Almeida, con la misma calma imperturbable que había mostrado en la notaría. No les dirigió la palabra, simplemente les entregó un sobre. Dentro había una orden de alejamiento, prohibiéndoles acercarse a menos de 200 metros de su padre, de su residencia o de la sede de la Fundación Clara. «Cualquier intento de violar esta orden resultará en su arresto inmediato», dijo Almeida, su voz tranquila, pero con el peso de la ley. Su padre les desea lo mejor en sus nuevas vidas. Y con esa frase final, tan cortés y tan cruel, se dio la vuelta, entró en el complejo, y la verja se cerró tras él con un chasquido metálico y definitivo. Ricardo y Lucía se quedaron en la acera, completamente solos, despojados de su dinero, de sus amigos, de sus carreras, y ahora de cualquier posibilidad de confrontación. Eran impotentes, expuestos en su fealdad moral para que todo el mundo la viera. La humillación ya no era un sentimiento privado, era su nueva y permanente dirección. Habían arrojado a su padre a lo que creían que era el abandono, y ahora el universo, con una justicia poética y despiadada, les devolvía el favor, dejándolos a ellos abandonados por todos, en la ruina que ellos mismos habían construido con los ladrillos de su propia codicia. Pasaron 6 meses, 6 meses que para Armando fueron un renacimiento, y para sus hijos una lenta y agónica caída en el abismo que ellos mismos habían cavado. El dinero, aquel dios al que le habían rendido culto, se reveló como una deidad voluble y cruel. Sin el respaldo del patrimonio paterno, sus vidas, construidas sobre el frágil andamiaje del crédito y la apariencia, se derrumbaron con la inexorable lentitud de un edificio condenado. El sedán alemán de Ricardo fue embargado. El ático de Lucía, con sus vistas panorámicas a la ciudad, fue puesto a la venta por el banco. Sus amigos, aquellos parásitos sociales atraídos por el brillo del éxito, se desvanecieron como fantasmas al amanecer, dejando tras de sí un silencio más doloroso que cualquier insulto. Finalmente, humillados y sin más recursos, consiguieron averiguar dónde podrían encontrarlo, no en su lujosa nueva residencia, cuyas puercos les estaban vedadas para siempre, sino en un lugar que representaba la fuente y el símbolo de su ruina. Condujeron hasta ella en un coche de alquiler barato, un utilitario abollado que olía a desesperación y a tabaco rancio, y esperaron, ocultos al otro lado de la calle, como ladrones planeando un último y patético golpe. Esperaron frente a la casa, su casa, o más bien, la casa que una vez fue suya y que ahora resplandecía con una vitalidad que nunca antes había poseído. El viejo muro de piedra había sido limpiado, el jardín de Clara era un tapiz exuberante de flores, y el aroma a jazmín volvía a impregnar el aire. Sobre la puerta de roble macizo, una placa de latón pulido brillaba bajo el sol de la tarde, sus letras grabadas con una elegancia sobria y definitiva. Fundación Clara de Amparo al Anciano. Desde el interior llegaba el murmullo de voces tranquilas y alguna risa ocasional, el sonido de una comunidad, de un propósito. Era un paraíso del que habían sido expulsados, no por un Dios justiciero, sino por su propia y mezquina codicia. Entonces, un coche se deslizó hasta la acera con un silencio casi sobrenatural. No era un vehículo ostentoso, sino un elegante sedán eléctrico de última generación, la encarnación de un lujo discreto, inteligente y con visión de futuro. El chofer, un hombre de uniforme impecable, bajó y abrió la puerta trasera. De ella emergió Armando. El cambio era asombroso. Ya no era el anciano apagado y resignado que habían abandonado en la Villa Armonía. Vestía un traje de lino de color claro, hecho a medida, y su rostro, antes surcado por la tristeza,
mostraba una serenidad y una vitalidad que lo hacían parecer 10 años más joven. Se movía con la seguridad de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Fue entonces cuando Ricardo y Lucía salieron de su escondite, cruzando la calle con una prisa desesperada que contrastaba con la calma de su padre. Sus ropas, antes de diseño, ahora estaban gastadas y les quedaban algo grandes, como si sus cuerpos se hubieran encogido por el peso de la vergüenza. Armando los vio acercarse, y en su rostro no hubo sorpresa ni ira, solo el cansancio de quien se encuentra con un mal recuerdo que se niega a desaparecer del todo. Ricardo fue el primero en hablar, su voz ronca por la falta de uso en los círculos de poder. «Padre», exclamó, una mezcla de acusación y súplica, «tienes que escucharnos. Lo hemos perdido todo, todo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia, tu sangre». Su argumento, tan centrado en sí mismo, tan ciego a la ironía de sus palabras, flotó en el aire viciado entre ellos, patético e inútil. Lucía, que había perdido la estudiada belleza que le conferían los tratamientos caros y la ropa de seda, se acercó un paso más, sus ojos inundados por unas lágrimas que, por primera vez, parecían genuinas, aunque nacidas de la más pura autocompasión. «Papá, por favor, lo sentimos», sollozó, su voz quebrada. «Cometimos un error, un terrible error. Te queremos. Piensa en mamá. ¿Qué habría dicho ella de todo esto? Ella no habría querido que su familia se destruyera así». Era su última carta, la más baja y desesperada, invocar el recuerdo sagrado de su madre para manipular el corazón del hombre al que habían intentado despojar. Armando permaneció en silencio durante un largo instante, dejando que sus palabras se agotaran y murieran en el aire de la tarde. No les ofreció el consuelo de una reacción, ni la satisfacción de una discusión. Simplemente los observó como un geólogo examina dos rocas que han perdido todo su valor. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, mesurada, y tan fría como el mármol de una lápida. Una voz que no juzgaba, sino que simplemente constataba un hecho. «Un error, Lucía», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Es tomar la calle equivocada al volver a casa. Es derramar una copa de vino. Lo que vosotros hicisteis no fue un error, fue una decisión». Dejó que la palabra resonara, precisa y afilada como un bisturí. Fue una elección consciente y calculada, nacida de la parte más fea de vuestra alma. Y las elecciones, como los negocios que tanto os gustaba gestionar, tienen consecuencias. Estas son las vuestras. Su mirada se desvió por un momento hacia la casa, hacia la placa con el nombre de su esposa. «Me preguntas qué habría pensado tu madre. Tu madre habría sentido una pena inmensa al ver en qué os habéis convertido, al ver cómo intentasteis profanar el hogar que construyó con amor para convertirlo en activos líquidos. Mis acciones honran su memoria, las vuestras la insultaron». Se volvió nuevamente hacia ellos, su rostro una máscara de serena finalidad. «Ahora me pedís perdón, pero el perdón, hijos míos, requiere que exista un vínculo que reparar, un puente que conectar. Y vosotros mismos quemasteis ese puente hasta los cimientos cuando cerrasteis la puerta de aquel asilo. Ya no queda nada entre nosotros que pueda romperse, ni tampoco nada que pueda arreglarse». Aquellas palabras no fueron gritadas, fueron pronunciadas con una calma terrible, la calma de una conclusión irrevocable. Eran la sentencia final, no de un juez, sino de un padre que por fin aceptaba que los hijos que había criado ya no existían. El chofer, que había permanecido a una distancia respetuosa, abrió la puerta del coche. Armando se ajustó la chaqueta, y sin una segunda mirada, sin un gesto de despedida, se dio la vuelta y se dirigió hacia el vehículo. No caminaba como un hombre que huye, sino como alguien que avanza hacia su futuro, dejando atrás un pasado que ya no le pertenecía. Se introdujo en el silencioso interior del sedán de lujo. La puerta se cerró con un sonido suave y hermético, y el coche se deslizó por la calle, alejándose de ellos sin la más mínima vacilación. Ricardo y Lucía se quedaron solos en la acera, inmóviles, como dos estatuas erosionadas por la tormenta de sus propias decisiones. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras que parecían devorarlos. Desde el interior de la Fundación Clara llegó el sonido de la música, una suave melodía de piano y el murmullo de la vida que continuaba, indiferente a su presencia. Estaban en la calle, literalmente al otro lado de la verga del hogar que habían despreciado. Podían ver las luces encendiéndose en el interior, siluetas moviéndose tras las ventanas, un mundo de calidez y propósito,
del que estaban irrevocablemente excluidos. Habían intentado cambiar un hogar lleno de amor por una fortuna vacía, y en un acto de justicia poética, el universo los había dejado sin ninguno de los dos. Eran fantasmas, atormentados no por los espíritus del pasado, sino por el espectro de lo que podrían haber sido, condenados a observar desde fuera la vida que ellos mismos habían decidido destruir. La historia de Armando, Ricardo y Lucía no es simplemente una crónica sobre una casa o una herencia. Es una profunda lección sobre la peligrosa confusión que existe entre el precio y el valor. Para los hijos, la casa tenía un precio, una cifra fría y tangible en un contrato de venta que prometía un futuro de lujos vacíos. Para el padre, sin embargo, la casa tenía un valor incalculable, un valor tejido con los hilos invisibles del amor, el sacrificio y medio siglo de recuerdos compartidos. En su ceguera materialista, creyeron que podían liquidar un legado de la misma forma que se liquida un activo financiero. En su apresurada carrera hacia la riqueza, ignoraron por completo la herencia de carácter que su padre había intentado inculcarles. Cometieron el error fatal de los arrogantes, confundieron la quietud con la debilidad, la vejez con la incapacidad y el duelo con la senilidad. No podían concebir que tras la fachada del anciano silencioso y afligido se escondía la mente afilada de un estratega que los había observado y comprendido mucho mejor de lo que ellos jamás se habían molestado en comprenderle a él. Subestimaron el poder de un corazón herido, que en lugar de romperse, se afiló como el acero. La justicia de Armando no se sirvió con la violencia de los gritos o el desorden de las acusaciones. Su respuesta fue silenciosa, elegante y absolutamente devastadora, como una partida de ajedrez ganada con un único movimiento magistral que el oponente nunca vio venir. No buscó destruir a sus hijos, simplemente retiró con precisión quirúrgica el pedestal de privilegios inmerecidos sobre el que se habían encaramado toda su vida. Al hacerlo, los obligó a enfrentarse al mundo y, lo que es más aterrador, a sí mismos, desprovistos de los apellidos y el patrimonio que usaban como armadura. Al final, la justicia poética se manifestó de la forma más sublime y constructiva. La casa, que había sido el epicentro de un acto de traición familiar, se transformó en un santuario para los traicionados por la vida y el abandono. El amor de un hombre por su esposa, un amor que había impregnado cada ladrillo y cada viga, trascendió la existencia física para convertirse en un legado de compasión que tocaría y sanaría cientos de vidas. El egoísmo de dos personas fue el catalizador involuntario para la generosidad hacia muchas. La verdadera riqueza, como Armando siempre supo en lo más profundo de su ser, no se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria, ni en el brillo de un reloj de oro. No reside en lo que uno posee, sino en lo que uno es capaz de construir, en los valores que se defienden y, sobre todo, en aquello que se protege de quienes solo entienden el lenguaje de la destrucción. Él protegió la memoria de su esposa, defendió su propia dignidad y en ese acto de resistencia silenciosa impartió una lección final. Ricardo y Lucía aprendieron de la manera más dura que la arrogancia es un préstamo a corto plazo, con unos intereses impagables. Creyeron que podían tasar el alma de un hogar y ponerle un precio al amor de un padre, solo para descubrir que hay tesoros que no se pueden comprar ni vender, únicamente se pueden honrar o perder para siempre. Ellos eligieron lo segundo. Armando les demostró que la verdadera fuerza no necesita levantar la voz. La verdadera fuerza planea, observa, espera pacientemente el momento oportuno y cuando llega, simplemente firma el documento que lo cambia todo, no con la tinta del odio, sino con la de la justicia, escribiendo un final que no era una venganza, sino una restauración del equilibrio moral del universo. ¿Y tú, qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría de esperar el momento justo para que se hiciera justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te aparece en pantalla.